So thank you for sticking with me until now. I understand that it's quite a long sit for you to. Una mañana más bien larga, así que les agradezco de antemano. Para mí esto ha sido muy interesante, así que espero tener tal vez que compartir cosas también interesantes con ustedes sobre estas redes. Mis disculpas para aquellos que ya me escucharon ayer en otro evento, porque voy a repetir algunas de las cosas que conversamos ayer. Pero esperamos también que el escucharles nuevamente tal vez se enfaticen algunos de los temas de los que conversamos, porque muchas veces cuando hablamos de los cambios en esos territorios, sobre todo en este país, nos damos cuenta que tenemos que seguir meditando en ellos. En realidad, esto es más bien conceptual. Quiero presentar algunos de los hallazgos de alguna revisión que realizamos para nuestros propios proyectos, viendo cuáles eran los indicadores de estas redes efectivas educativas, viendo también la gobernanza, las propiedades estructurales de las redes, cómo se forman y cómo cambian en el tiempo. Y si pensamos en la gestión de las redes también, cuáles son algunas de las destrezas y conocimientos que las personas necesitan y que tienen un rol coordinador dentro de tales redes. He tenido la fortuna de trabajar con el equipo de líderes educativos en algunos de los la CEA, así que espero poder incluir algunos de los ejemplos también que son relevantes para ustedes. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a una red? Bueno, hemos escuchado bastantes ejemplos esta mañana sobre distintos tipos de redes, así que me parece que es importante también partir con un buen entendimiento de qué queremos decir cuando hablamos de redes. Mucha de la investigación sobre las redes se hace al interior de estos centros escolares, en donde se busca la colaboración entre profesores, por ejemplo, o entre profesores y sus jefes o coordinadores, jefes de UTP, coordinadores, y tratar de entender también cuáles son las colaboraciones que van mejorando los resultados de los alumnos, viendo a la cultura interna y viendo dentro de las redes interescolares. Lo que estamos hablando aquí nosotros también es qué pasa entre las organizaciones, las redes interorganizacionales, en otras palabras, redes de municipalidades, redes de colegios dentro de un mismo territorio. Y eso es un tanto distinto que cuando pensamos a las redes dentro del recinto, dentro de la escuela, sino que más bien empezamos a pensar en las redes como una colaboración efectiva que también aplica a las redes interorganizacionales y, por tanto, a otros niveles también, donde hay un control, un intervalo de control que es bastante distinto que cuando hablamos acerca de las redes dentro de la organización. Es importante recordar eso. Cuando hablamos de las redes, ¿qué queremos decir? Esto, por ejemplo, es un resultado de la investigación que está relacionado con las redes al interior de centros escolares. Cómo eso se puede aplicar al mismo tiempo a unas redes organizacionales o redes de escuelas con otras organizaciones. Este es el tipo de investigación que realizan los colegas en Holanda, pero también en Estados Unidos, en el Reino Unido, en donde mapean las interacciones entre los profesores, los directores dentro del colegio para poder entender cuál es la forma en que se ve esta red interescolar. Y ustedes se dan cuenta por la figura de aquí se va formando que estos son redes bastante interesantes. El triángulo rojo es el director del colegio, eso representa. Y lo que uno aprende aquí es la densidad de colaboración que existe entre ellos. Y también ustedes pueden ver que es más bien central el rol que juega el director en la organización en términos de colaboración, pero que también hay personas dentro de la escuela que están en las afueras de la red, llamémosle así, en los bordes de la red. Son los profesores que tal vez no estén colaborando mucho con otros profesores en la misma escuela. Este nos entrega una idea más bien clara de cómo se ve una red dentro de un colegio
Y se puede aplicar lo mismo también a la colaboración que se tiene dentro de su territorio o la colaboración dentro de distintas municipalidades en su red. Por ejemplo, algunos de los laboratorios de los que hemos estado hablando son escuelas que están más bien lejos unos de otros. Y por tanto, entonces uno pudiera esperar que estas escuelas tengan ciertas dificultades reales, de hecho, en tener acceso a otras escuelas, a otros centros escolares en la misma red. Entonces, ¿qué quiere decir, básicamente? ¿Qué significa eso para la formación de la red o la formación de la colaboración dentro del territorio? ¿Qué implica? Si es que hay un centro urbano, por ejemplo, que se espera que entregue apoyo o soporte a alguna de las escuelas, ¿dónde estará ubicado ese centro urbano y qué tan fácil tendría que ser de que esas escuelas tuvieran acceso a esa colaboración deseada? Este gráfico, cuando uno utiliza esto para entender la colaboración dentro de distintos centros escolares, se vería más bien distinto, supongo yo. Y nos dice también, y también una inversión también para poder asegurarnos de que todas las escuelas tengan acceso a los recursos y a la oportunidad de colaborar también con otros. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hasta ahora de la investigación que se ha realizado? Hemos aprendido que el tipo de colaboración que mejora los resultados de los alumnos y de las redes que son más eficaces tienen una descripción bastante específica, tienen una reciprocidad, tienen cierta densidad y además un alto nivel de descentralización. Por tanto, esos son los tres indicadores que nos sirven para entender la calidad de las redes, la calidad de la colaboración dentro de las redes. Y cuando decimos reciprocidad, nos referimos a que las organizaciones o las personas tienen un tipo de colaboración que tiene en realidad dos vías. Ese tipo de colaboración no es algo que está organizado jerárquicamente de arriba hacia abajo, sino que los equipos están organizados, o las personas, o los colegios están organizados dentro de este mismo nivel, y también están iniciando algunos de estos pasos de colaboración entre ellos y con otros también, pero también para poder iniciar colaboración con el equipo de mejoramiento de la escuela, por ejemplo, expresando sus necesidades específicas y los tipos de soporte que les gustaría recibir para poder hacerlo desde el equipo de mejoramiento central. Por tanto, es importante pensar en este trabajo en red y en la colaboración en términos de algo que es recíproco. Recíproco, ya sea que exista una alta densidad de interacción entre los distintos colegios dentro de la red. Me parece que la referencia anterior al liderazgo distribuido creo que es muy importante también. Es algo que va en la misma dirección. Dentro de las organizaciones, dentro de las redes más bien, estamos hablando de redes de centros escolares. Y esos pueden variar en términos de cómo uno permite a las escuelas colaborar entre sí. Y algunos de los ejemplos que nosotros también vemos en otros países son que la colaboración exitosa tiene un propósito. Está organizada, además, alrededor de un propósito específico al que se ha unido y en el que ha tenido voz todos los participantes, y que además ayuda a compartir prácticas dentro de los sectores también específicos. Por ejemplo, escuelas primarias que pueden compartir ideas acerca del desarrollo de los currículum, por supuesto para esa etapa escolar, o cuando estamos hablando de educación secundaria, también los recursos de un currículum. Pero algunas de estas redes también han sido bastante exitosos a la hora de organizar algún tipo de colaboración más bien cruzada, en donde tenemos que la etapa parvularia o la edad preescolar o la edad escolar ya de escuela secundaria pueden también trabajar en una misma región colaborativamente. Creo que hay muy buenos ejemplos que ya están
saliendo de estos laboratorios actuales y donde se ha puesto una red también, y esperamos también que eso va a permitir que tengan un impacto en la experiencia de los niños dentro de ese territorio y que tengan también la oportunidad para algún tipo de transición dentro de la educación primaria y secundaria. Este es el tipo de redes que nosotros vemos en países europeos, en nuestros estudios también. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, en donde los profesores de la escuela primaria y secundaria fueron parte de una misma red que hablaba acerca del currículum en inglés en todas las fases escolares y cómo esto se podía hacer más eficiente. Y me parece que es la forma en que este tipo de redes, como les digo, que tienen distintos niveles, son bastante exitosos. También hay otro tipo de redes interorganizacionales donde tenemos otros proveedores de servicios, por ejemplo, servicios sociales para jóvenes u organizaciones o centros de salud, donde pueden apoyar la experiencia educacional de los niños en la escuela, para poder asegurarnos también de que exista un enfoque cohesionado, un enfoque aunado, y también para poder abordar otros temas que los alumnos pueden estar enfrentando en un contexto específico, para llegar así a un enfoque que sea mucho más inclusivo y que asegure que al joven o a la joven les vaya bien. Por tanto, dentro de las redes interorganizacionales que hemos visto también en otros países, han sido bastante beneficiosas en el aprendizaje de estos alumnos. Cuando hablamos de una red interorganizacional, ¿a qué nos referimos? No solo colaboración. Como ya escuchamos bastante bien esta mañana, hay diferencia entre la colaboración, entre compartir ideas simplemente, porque eso en realidad no constituye una red. Para mí una red parte con la idea de cuál es la responsabilidad conjunta que tenemos, en qué estamos trabajando, cuál es el propósito común, la acción colectiva que nos incita a organizarnos. Hemos conversado también bastante acerca de las reuniones de profesores, pero ¿cuáles son los objetivos? Incluso los resultados pedagógicos están compartiendo responsabilidad para poder asegurarse de que los niños en un área en particular les esté yendo bien. ¿Y cuál es el valor agregado? También nos podríamos preguntar de juntarse, de reunirse. Y eso también me lleva a esta definición que está aquí, de cómo nosotros podemos empezar a pensar en las redes efectivas ahora. Para mí las redes en realidad aseguran algún tipo de resultado que los colegios a nivel individual no van a poder lograr. Entonces, cuando hablamos acerca del mejoramiento de los colegios o centros educacionales, yo siempre me pregunto hasta qué punto la red o el trabajo en ella, de hecho, ha contribuido a ese éxito. El mejoramiento de los establecimientos escolares es algo que tal vez se pudiera organizar a través de tener consultores externos que nos presten soporte o apoyo, o tal vez a través de paquetes de mejoramiento que se pueden incluir. Entonces, ¿hasta qué punto la red está teniendo un impacto? Aquellas redes efectivas son las que logran algo que los participantes de manera individual no hubieran podido lograr. Esa es una buena definición. Y un excelente ejemplo es lo que yo mencioné antes, en donde habían estos centros de parvularios, escuelas secundarias y primarias, juntos, trabajando en conjunto para asegurarse de que hay una trayectoria educacional en todas las fases que estuviera en una misma línea. Los resultados de eso son lo que se podría lograr solamente a través del establecimiento de una red, asegurándose de que los profesores pudieran juntarse para poder conversar sobre su currículum compartido y cómo mejorar la transición que se tiene de cada uno de estos muchachos, de estos niños, en todas las fases. Al hablar de las redes eficaces, ese tipo de resultado, la literatura trata 3 distintos tipos de resultados. Al pensar en su
Estos son los 3 tipos de resultados que ojalá lo van a inspirar a pensarlo. El primero es al crear la sinergia, que es el ejemplo que le di antes, al mejorar la transición entre las fases escolares. El segundo es la transformación de distintas visiones a un consenso ideológico. Y un ejemplo de esto sería cuando hemos escuchado ejemplos de escuelas con distinta comprensión de lo que es una buena educación, distintas ideas ideológicas de lo que debería ser el resultado de la educación. Al formar parte de una red puede llevar a algún consenso sobre los resultados de la educación, lo que debe ser. Al alinear distintas visiones y una colaboración verdadera, puede asegurar que las visiones distintas de las personas se fusionan en un consenso en el tiempo. Eso también es un resultado del trabajo en red, la colaboración. El tercero es mejorar la eficiencia financiera. Esto es un ejemplo de Inglaterra con Multi-Camping Trusts, donde esto fue uno de los propósitos clave de las redes. El hecho que tiene un apoyo o equipo de mejora escolar o equipo que trabaja en distintas escuelas, o que las redes tienen una oficina central que proporciona servicios de recursos humanos a los colegios. El hecho de que como red usted desarrolla un equipo de desarrollo profesional para los docentes, a lo cual todas las escuelas pueden tener acceso, ahí se crea una eficiencia financiera que uno quisiera de una red. Al pensar en algunos de estos resultados, realmente es muy importante también entender cómo eso se traduce a los resultados de las escuelas individuales. Para las personas que trabajan en la escuela también, sí, como SLEP, usted define como propósito que quiere mejorar las trayectorias educacionales de los niños a través de las fases escolares. Esto tiene una implicancia sobre lo que usted quiere como meta de la escuela y tiene implicancia para lo que deberían estar haciendo los docentes en su propia escuela. Entonces, los resultados están por capa. Hay que ver la interacción entre las capas y a través del SLEP. Estas son algunas de las preguntas sobre los resultados, sobre los propósitos que yo espero que usted va a tomar, llevar a su casa y cuando empiezan a trabajar o cuando piensa en los propósitos de su SLEP. ¿Cuál es el valor agregado de la colaboración entre las escuelas y los profesores dentro de su SLEP? ¿Cuál es el resultado que usted espera lograr para cada escuela en particular y cómo se relaciona con el propósito del SLEP? Y si la colaboración crea la eficiencia, si esto fuera algo que se podría mejorar también. Entonces me gustaría seguir adelante pensando en el tipo de redes y cómo se organiza la red para lograr esos propósitos. Y la literatura muchas veces hace una distinción entre redes formales e informales, distinguiendo el tipo de colaboración, como ser negociado o no negociado, centralizado y no centralizado. En su contexto va a tener básicamente un ambiente mandado, como los SLEP son mandados, pero dentro del SLEP va a organizar redes entre profesores o escuelas, y eso puede ser voluntario también. Cuando las escuelas buscan otras escuelas para colaborar,
o profesores se organizan entre ellos con respecto de un propósito en común, entonces el nivel del mandato o de ser mandado o voluntario puede variar a través del SLEP. Y eso tiene implicancias para el nivel de compromiso que la persona siente hacia el SLEP. Y como ellos piensan, si piensan que están trabajando para un propósito común. Estas tres imágenes muestran distintos modelos de gobernabilidad para las redes. La figura de la izquierda es lo que llamamos gobernabilidad por participación, que es un modelo muy descentralizado de colaboración. Normalmente es un modelo voluntario donde las organizaciones se juntan porque sienten que tienen un interés en común, porque sienten que tienen un propósito en común y cosas que pueden aprender el uno al otro. Y van a empezar a colaborar en una base descentralizada sin una organización en particular que les indique lo que tienen que hacer. Me imagino que eso va a ser los profesores dentro de su SLEP que quiere aprender el trabajo de los otros profesores y ellos empiezan a pensar si tenemos un interés común y podemos aprender el uno del otro. Esto podría ser una red descentralizada dentro de su SLEP. Y el segundo modelo, el del medio, es uno donde una escuela asume el liderazgo a organizar la colaboración. Esto es un modelo que vemos en Inglaterra también con las alianzas entre las escuelas de maestros, donde ellos lideran el desarrollo de cursos profesionales para profesores a través de la red, donde realmente ellos asumen el liderazgo al organizar la acción colaborativa dentro de la red. Quizás en su SLEP también tiene un centro urbano o una escuela que realmente es como ejemplar en cuanto a sus prácticas. Quizás ellos pueden asumir el liderazgo al organizar el trabajo en red dentro de su SLEP también. Entonces, el tercer modelo de la derecha es red administrativa organización. Y ahí va a tener un lugar para el SLEP entero, donde hay una oficina administrativa, un equipo de mejora de escuela que está organizando la colaboración a través de todo el territorio, una organización central que está encargado con la red. Ahora, algunas de las preguntas para llevar a la casa son con respecto al tipo de gobernabilidad en su red, hasta qué punto esté centralizado, descentralizado, cuáles son las ventajas y desventajas de eso y cómo se puede mejorar. Algunas de las lecciones que hemos aprendido con respecto a estas preguntas en base de la investigación internacional es que el tipo de gobernabilidad que se elige tiene que calzar para su propósito, tiene que calzar con lo que usted quiere como resultado o acción colectiva de su red. Si es mejorar la trayectoria educacional o mejorar la inclusión social, si esto fuera el propósito clave de su red, tiene que organizarlo alrededor de ese propósito. Tiene que empezar con un análisis de necesidades. Cuando usted empieza, ¿cuáles son los temas dentro de nuestro territorio que tenemos que mejorar? ¿Y quién tiene que juntarse para colaborar, para asegurar que nosotros cumplimos con ese propósito en específico? Eso es la primera lección clave o pregunta que hay que pensar al pensar en cómo estructurar su red o su SLEP. Y el segundo es pensar en cómo el SLEP, cómo es el SLEP, cómo se ve en términos de número de escuelas, dónde están ubicados y cuáles son los niveles iniciales de confianza entre las escuelas. En las sesiones anteriores esta mañana escuchamos de un participante que dijo que se demoró 2 horas para llegar aquí.
Algunas de las escuelas están ubicadas en áreas muy rurales y se demora mucho en tener acceso al apoyo o a encontrarse con la otra escuela, y esto va a ser un problema si se organizan redes de tal forma que el apoyo solamente se proporciona desde una ubicación central. Va a ser difícil de accesarlo para escuelas que están en áreas rurales. Entonces, estas son algunas de las cosas que hay que tomar en cuenta al pensar en la estructura de las redes. ¿Y a quién va a permitir participar en algunas de estas redes descentralizadas también? Y la tabla que usted ve aquí en la pantalla le da alguna orientación sobre el modelo que hay que elegir en base del tamaño de la red, el número de escuelas involucradas y los niveles iniciales de confianza también, donde sabemos que el modelo muy descentralizado, donde las escuelas colaboran sin una coordinación central, eso solamente funciona bien si tiene un pequeño número de escuelas, quizás 5 o 6 escuelas que se conocen bien, que ya tienen un alto nivel de confianza inicial. Esas escuelas se conocen, saben ubicarse, no necesitan una organización mayor. Sienten que tienen propósito en conjunto o común, en lo cual se puede colaborar. Si eso no fuera el caso, si hay una red muy grande de muchas escuelas que están ubicadas a cierta distancia la una del otro, o si falta la confianza entre las escuelas, se necesita un socio central que coordinará el trabajo, que va a juntar a los socios e iniciar la conversación para pensar en un propósito común y pensar en cómo organizar la colaboración. Y ahora pensar en las consecuencias involuntarias. Esto no es algo que se trata muchas veces, porque las redes en muchos otros países en este momento son algo que alguien favorece, pero sabemos de la literatura que el trabajo en redes no es todo bueno. También hay consecuencias involuntarias, y al pensar en cómo seguir adelante al desarrollar su SLEP es algo que hay que pensar, hay que saber. Déjeme destacar algunos. Sabemos que las redes que tienen altos niveles de confianza, donde las personas han colaborado durante largo plazo y tienen buenas relaciones, ellos tienden a cerrarse a los socios externos y tienden a tener alguna especie de pensamiento colectivo sobre cómo se hacen las cosas. Así hacemos las cosas aquí y no permitimos que nadie nos critique. Eso es una consecuencia involuntaria de las redes que llevan un cierto tiempo trabajando. También sabemos que hay mucho costo de transacción con respecto a la colaboración al formar parte de una red, especialmente con respecto a las redes grandes. Se puede crear muchas ineficiencias en términos de tiempo de viaje, en términos de tener que acordarse sobre una estructura de trabajo donde la persona tiene que lidiar con temas de poder antes de empezar a colaborar. Y todo eso consta tiempo y energía que se quita al propósito de las redes, que es el aprendizaje y enseñanza. Estos son algunos temas que hay que tener en mente y estar consciente de esto al empezar a mejorar su trabajo. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias involuntarias que usted ve dentro de su SLEP? ¿Cuál es la causa? ¿Hay temas de desconfianza? ¿Las personas todavía no están comprometidas con el propósito común de la red? ¿Hay alguna especie de base institucional de incentivos para saber que les previene comprometerse con los otros? ¿Y cómo se puede mejorar eso para mejorar el resultado del territorio y de la red?
Permítanme ahora abordar algunas de las etapas de desarrollo de las redes en general. Algunas de las fases de cómo se van desarrollando, las que nosotros hemos aprendido a través de la investigación, y también para tener un entendimiento de cómo las redes van evolucionando en el tiempo y cómo pudiera esto verse, claro, dentro de su SLEP en particular. La primera etapa, entonces, es donde estarían ustedes en ese momento, ya que todos han partido hace poco, que es la etapa de formación, es decir, donde se construyen relaciones, se habla de un propósito en común, se organiza una estructura interna en relación, claro, a ese propósito común. Y una vez que ya se ha hecho eso, cuando tenemos un nivel de confianza entre personas y entre organizaciones y ya se conocen bien entre sí, entonces se puede crecer dentro del SLEP. Se puede empezar a desarrollar otras estructuras que sean mayores en términos de monitorear, tener acceso a datos, entender tal vez a través de evaluaciones ciertos mecanismos para cumplir los propósitos que se tienen en los proyectos del SLEP en términos del mejoramiento de trayectorias educacionales. Tal vez implementando algún tipo de monitoreo que ayude a las personas, a todos nosotros, a entender hasta qué punto estamos cumpliendo con el propósito que nos fijamos en un inicio. Una vez que se tengan estos mecanismos de evaluación o monitoreo o estructura común de trabajo, se va a la siguiente etapa, que es la estabilidad y rutinización, en donde las personas, por ser parte del SLEP, tal vez no tengan la rutina diaria clara. ¿Cuál es el ciclo anual, por ejemplo, de colaboración según ese propósito común? Y una vez que ya se ha cumplido tal propósito, se pasa a otra etapa en donde uno dice, bueno, tal vez ha cumplido su propósito la red, tal vez haya que cambiarla. Si uno empieza a tener esta idea dentro de las trayectorias, en algún minuto se cumple ese propósito, ¿no es cierto? Se espera eso. Tal vez ya cambió el currículum o tal vez habrá implementado packs de transición para los alumnos y uno ya cumplió el objetivo que se había planteado en un inicio. En ese punto, entonces, la red tiene que cambiar, renovarse, evolucionar, avanzar hacia una cosa distinta. Tal vez pensar solamente en cuáles son otros propósitos en los que podríamos trabajar, tal vez nuevos problemas, nuevos asuntos que vayan surgiendo. También tal vez hayan nuevos SLEPs, así que hay que reconsiderar los actores de las redes. Y ahí uno empieza a pensar en formar otra red. Y así va dejando de atrás algunas de las otras redes que ya están. Son flexibles en todo caso. La idea es que puedan abordar temas específicos, pero no están allí para que vivan y les sobrevivan, sino que tenemos que involucrarlos en algún minuto en esta fase de desaparición tal vez, o de que se vuelvan a convertir en una cosa distinta. Entonces la pregunta que usted tal vez esté haciendo, ¿dónde está su SLEP ahora? En la etapa de formación, pero ya más hacia la estabilidad. La otra pregunta es qué se requiere hacer en términos de la estructura y de la colaboración también para asegurar que todos los involucrados cumplan sus propias expectativas y sus necesidades sean cubiertas. Y finalmente me gustaría ahora hablar acerca de los gestores o los coordinadores de la red, aquellos dentro del SLEP que crean colaboración entre los colegios, los que están también a cargo de este SLEP en un rol formal, pero tal vez se tengan personas que tengan un liderazgo que sea más bien pasivo dentro del SLEP en la coordinación de tal colaboración. ¿Cuáles son algunas de las destrezas o conocimientos que necesitan estas personas? Bueno, normalmente nosotros hablamos acerca del liderazgo de los profesores jefe y de los directores, cosas que necesitan como liderazgo instruccional, liderazgo transformacional o administrativo.
Bueno, ese es el tipo de liderazgo que tiene una escuela en particular, un colegio específico. Pero también sabemos que el liderazgo en red, como por ejemplo un SLEP, requiere un conocimiento y destrezas que son distintas. La bibliografía habla un poco acerca de ese punto y nos entrega una idea de cuáles son las competencias que estos coordinadores necesitarían para cumplir sus funciones. En primer lugar, tendrían que iniciar y apoyar la interacción entre los miembros, resolver y gestionar los conflictos o los cambios que surjan. Tienen que ser capaces de conducir a esta red hacia sus metas y misiones comunes y luego construir confianza y desarrollar compromiso. Esos son destrezas bastante diferentes de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que esperamos nosotros de un profesor jefe. Involucra al menos un nivel más alto de complejidad, porque hay muchas más organizaciones que están involucradas, hay muchos más intereses, muchas más personas también con distintas destrezas y conocimientos que necesitan seguir creciendo colaborativamente. Aquí hay preguntas que nos quedamos como para llevarnos a casa y pensarlo. ¿Quién gestiona el SLEP? ¿Formal o informalmente? ¿En qué son buenos? ¿Cuáles son sus destrezas? ¿Son estas destrezas relevantes para la gestión del SLEP mismo? ¿Qué tipo de conflictos tienen que resolver dentro del SLEP? ¿Los recursos, el conocimiento y las destrezas para poder enfrentar estos problemas? ¿Y qué tipo de programa de capacitación o apoyo necesitan para que estas personas puedan tener acceso tal vez a días como este, en donde uno habla entre nosotros y pensamos en las formas en que podemos mejorar nuestro propio trabajo? Aquellos son temas muy importantes y los que debemos pensar. En el contexto, cuando trabajamos en Inglaterra, hay un rol que se llama líderes de sistema. Son estos cargos que son como unos coordinadores que tienen ustedes aquí, donde se ve la colaboración entre colegios con coordinadores o líderes de sistema que tienen programas de capacitación a los que tienen acceso para poder construir su conocimiento y sus destrezas para poder al mismo tiempo tomar ese rol de manera eficaz. Estos son entonces todos temas importantes en los que debemos pensar, ponderar, y espero que algunos de los ejemplos que hemos oído esta mañana dentro de su contexto, pero también los ejemplos internacionales que tenemos de otros países, les provoquen ideas y su entendimiento también se encienda para poder seguir avanzando y pensar en cómo empezar a estructurar la colaboración en las redes dentro de los distintos SLEPs, para también seguir avanzando en el mejoramiento de la educación en Chile y en el resto de la región metropolitana y el resto del país. Muchas gracias por escucharme entonces, muchas gracias por invitarme también.